Jesús respondió diciendo: qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Te gustaría saber cuál es la razón? Bueno, vamos a estudiarlo juntos en Mateo capítulo 19. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas a Momentos de Esperanza. Abre tu Biblia, detente un momento, medita en la palabra del Señor, pídele que Él te pueda guiar para recibir el mensaje que tú necesitas para esta mañana. ¿Sale? Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy comienza diciéndonos que Jesús dejó la región de Galilea. Recuerda que Él estuvo una buena parte del ministerio en la zona norte, en Galilea, donde desarrolló bastante su ministerio, pero debido a varios problemas, pues Él dejó esa zona y se fue al sur, a las regiones de Judea. Sin embargo, no precisamente Judea, sino del otro lado del Jordán. Allí también le siguieron las multitudes y también sanó a muchas personas. También nos dice el versículo 3 que los fariseos se le acercaron para tentarle. Recordar que la palabra tentar tiene que ver con comprobar para hacerlo caer. Y fíjense cómo los fariseos lo seguían, no lo dejaban. Cuando Jesús aparecía en público, ellos llegaban y lo analizaban, lo criticaban y documentaban también para que pudiera hacerse en algún momento un juicio o lo pudieran apedrear. Entonces Jesús regularmente estaba entre el ajetreo y las jornadas largas con las multitudes, muchas veces con la falta de fe y de comprensión de sus discípulos y los ataques constantes de los fariseos. Así que mis amigos, no pensemos que las jornadas de Jesús eran sencillas, eran muy agotadoras en todos los aspectos. Así que también nosotros a veces igualmente nos cansamos, igualmente tantas situaciones de la vida nos llegamos a cansar. Aferrémonos a Cristo Jesús. Él nos da la fortaleza y la sabiduría para salir adelante. Bueno, ¿cuál era la prueba? Ellos le dijeron: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Este de repudio tiene que ver con el divorcio. Y estos hombres lo que le dicen básicamente es, ¿se puede que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier razón? Y fíjese cómo Jesús responde bíblicamente y se va al origen del matrimonio. Y eso hay que subrayarlo. Muchas veces pasamos por alto que Jesús pues estudió bastante las Sagradas Escrituras desde su niñez, en su infancia, las memorizó, porque muchas veces respondió con la palabra de Dios. Así que mis amigos, aquí el Señor nos deja una lección muy valiosa. Y Jesús les dijo, bueno, aunque estos fariseos estaban hablando sobre las leyes de Moisés, Jesús los llevó hasta el origen del matrimonio en Génesis. Y Jesús lo que establece aquí es que en el principio, cuando Dios formó el matrimonio, no tenía pensado en el divorcio. No era el plan de Dios el divorcio. Y mis amigos, eso es muy importante que nosotros lo recordemos. El divorcio, por supuesto, desde su origen, por las causas que viene con mucho sufrimiento, mucha destrucción. Y aun cuando ya se da, pues siempre sale muchas personas dañadas y lastimadas con heridas que muchas veces duran pues toda la vida. De ahí lo importante, precisamente a los jóvenes que nos están escuchando, poner mucha sabiduría, mucha paciencia, mucho consejo de los padres o de gente prudente que les pueda orientar. Es mejor evitar un matrimonio a fracasar en un matrimonio. Y en este caso dijeron, bueno, está bien, tú dices que al inicio Dios no quería el divorcio, pero Moisés sí dio indicaciones para dar una carta de repudio. Eso era que un hombre, si se quería dejar a su esposa, hacía una carta y ponía alguna razón, de veras, por muy sencilla que pareciera, y con esa carta pues ya dejaba a su mujer. Y entonces Dios le responde que eso fue por la dureza del corazón, por la dureza del ser humano, pero que al inicio eso no fue así. Y fíjense, mis amigos, que qué razón tenía Jesús. No es que el Señor quiera el divorcio, sino es más bien por la dureza de nosotros como seres humanos,
muchas veces por nuestra falta de someternos a los principios bíblicos, muchas veces por nuestras malas decisiones, pero el Señor no desea que el ser humano se divorcie. Versículo número 9 da una indicación. Aquí se presenta una indicación cuando se puede uno divorciar. Dice el versículo 9: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer solo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. En este caso, Jesús estableció en este lugar. Hay otras razones que en su momento pues van a aparecer y las vamos a estudiar, pero en este caso se presenta que solamente por causas de fornicación o causa que tiene que ver con relaciones ilícitas, es decir, por adulterio. Si en un matrimonio un cónyuge comete adulterio, el cónyuge inocente puede divorciarse y se ha interpretado que la parte inocente se puede volver a casar. Sin embargo, el que cometió adulterio, si alguien se casa con él, pues está en adulterio. Así que son situaciones muy complicadas, muy sensibles, que si alguien está pasando una situación así, es muy importante que busque consejo con alguien de manera presencial, pero sí que pueda estar en paz con Dios, ¿verdad? Muy bien, el versículo número 13, 14 y 15 nos presenta una de las lecciones más valiosas acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque recordemos que en ese tiempo las mujeres y los niños pues no tenían ese valor o ese reconocimiento como lo tenemos actualmente. En ese tiempo los niños pues eran básicamente aprendices y entonces pues no se les daba la atención requerida, la atención necesaria. Pero aquí vemos a los discípulos, a unos padres que traen a sus hijos para que Jesús los bendiga. Esa era una práctica muy común, que los padres llevaran a sus hijos ante ciertos maestros y los maestros pues pedían una bendición por ellos. Pues en esa misma idea se acercan a Jesús y los discípulos en el pensamiento de ese tiempo dicen, bueno, mira, Jesús está ocupado predicando a los adultos, sanando a los adultos. No, es muy limitado el tiempo, así que no lo interrumpas con asuntos de niños. Pero fíjense cómo aquí Jesús deja clara la importancia de los niños. Dice, dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y fíjense cómo el Señor siempre puso atención en aquellos sectores de personas que no habían recibido el reconocimiento o la atención requerida. Jesús siempre les dio su lugar y los puso siempre en un lugar muy especial. También del versículo número 16 en adelante se nos presenta una de las historias más conocidas, que se le titula El joven rico. Al parecer, esta persona, este joven, que según la biografía, según los otros evangelios, pues se nos dice que él era uno de los principales de la sinagoga. No sabemos si en Jerusalén o en su pueblo, pero él era un líder del pueblo y era una persona que tenía una posición económica muy buena. Y él, al ver el trato de Jesús con los niños, pues él se anima y viene corriendo, manifestando así su juventud, porque los adultos no corren. Viene y entonces se aferra a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta así? Porque el pensamiento de ese tiempo estaba basado en que las acciones, lo que tú hacías, era lo que te garantizaba entrar al reino de los cielos, tener la vida eterna. Por eso es que él dice, ¿qué tengo que hacer? Nosotros ahora conocemos más el evangelio, que es de gracia, que es una salvación que es impartida sin que nosotros la merezcamos, que es un regalo de Dios y que abrazamos con fe. Y por supuesto que Él transforma nuestra vida y nuestra vida comienza a ser una vida de santidad, pero pues resultado de haber entendido el plan de la salvación. Y bueno, Jesús le entra en este diálogo con él y finalmente pues él dice, Señor, yo he guardado todo, he sido una persona que delante de ti, te lo puedo decir, he sido perfecto, he sido honrado, he sido muy cuidadoso de guardar todos los mandamientos. Sin embargo, Jesús, que conoce el corazón de las personas, Jesús va al punto en el cual él estaba detenido y por el cual él no podía seguir a Jesús y tenía que ver con
las riquezas. Y le dice, bueno, si tú quieres ser perfecto, solamente una cosa te hace falta. Y creo que para ese momento este hombre dijo, bueno, pues estoy a un paso de estar ya, de tener asegurada la vida eterna. Es una sola cosa que me hace falta. Y Jesús le sorprende diciéndolo, anda, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Fíjense cómo el Señor, que nos conoce, a cada uno nos pide lo que realmente a nosotros nos está impidiendo seguir a Cristo Jesús. Jesús no le dijo eso a los discípulos, no les dijo, vende tu barca, vende las redes. No, Jesús les dijo, sígueme. Pero este joven precisamente tenía el problema del egoísmo, el problema de la ambición. Ese era su problema. Y que Jesús pues le estaba desafiando para que lo pudiera dejar. Apreciados amigos, este joven se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Todo el mundo se quedó desanimado diciendo, si él siendo perfecto, si él teniendo pues riquezas, evidencia de que Dios lo bendice, no puede entrar en el reino de los cielos, ¿qué nos queda a nosotros? Por supuesto que nosotros estamos entonces perdidos. Si él no puede entrar, menos nosotros. Y Jesús le responde con una declaración muy, muy valiosa, porque para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Así que, mis amigos, esta mañana Dios nos llama a preguntarnos, ¿qué es lo que nos impide seguir a Jesús? Si esta mañana el Señor Jesús estuviera llamando y te dijera, una cosa te hace falta, ¿qué sería? ¿Qué es eso que te impide entregar tu vida a Cristo Jesús? A veces es el miedo, a veces es el qué dirán, a veces es simplemente el pensar que vamos a ser rechazados por nuestra familia. Yo no lo sé, pero el Señor lo sabe y esta mañana te dice, ven, sígueme y tendrás tesoros en el cielo. Querido Dios y Padre, esta mañana queremos pedirte por nuestros matrimonios. Queremos pedirte por aquellos matrimonios que están pasando problemas, que están pasando dificultades, que no encuentran ya una solución. Que la gracia que viene del cielo pueda suavizar esas relaciones y pueda darles paz y pueda ayudarles con sabiduría a tomar decisiones que puedan preservar ese matrimonio, que puedan preservar esa familia. Gracias, Señor, porque tú tienes interés en los niños. Pero sobre todo, Padre, esta mañana, danos el valor para dejar aquello que nos está separando de ti, para seguirte y para estar contigo en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, que pasen un excelente día, sigan orando, sigan abriendo su corazón al Señor.